hay algunas cosas que en realidad se han perdido de vista en función de lo que creo yo es necesario colocar como requisitos indispensables y necesarios tanto para proponer como para negar algo. He señalado que acá estamos en realidad discutiendo por el tema de la pandemia. Probablemente si esta no hubiera existido, no estuviéramos reunidos acá y probablemente solo en términos de reforma política. Pero entonces, el punto es el siguiente. La pandemia mata. Y en todos los países, y hemos hablado que 50 han postergado en el mundo, 52. Y en América Latina hasta ahora 10. Es preocupación de cómo es importante tomar decisiones prontas, oportunas, y que permitan, de mi punto de vista, tres cosas. La primera, participación ciudadana. Segundo, seguridad sanitaria. Y tercero, evidentemente, reforma. Entonces, nuevamente, si es que se argumenta algo o se dice que eso no va, tiene que estar sometido a estas tres premisas. De lo contrario, cometemos el error que yo he advertido de simplemente colocar la discusión en términos de una de las partes. Por ejemplo, si la elección de delegados es democrática o no. Y dicho sea de paso, en ningún momento yo he dicho, en ningún momento en mi exposición he señalado que esta es una discusión de lo democrático, de lo antidemocrático. Por otro lado, también he advertido que efectivamente no se trata de importar cosas que suceden en otros países, sino de lo que se trata es de conocer bien lo que sucede en otros países en términos electorales y saber que si es posible o no adecuar. Una de las importaciones más grandes en América Latina ha sido el balotaje o segundas vueltas. Y si hacemos un examen riguroso, no ha cumplido con los objetivos deseados. No ha cumplido con los objetivos deseados. Pero mi propuesta, en realidad, no es, en general, discutir una o dos vueltas. Mi propuesta no es, en general, si es delegados o no. Mi propuesta es que es necesario tomar decisiones responsables para que este proceso electoral, que es necesario para acceder democráticamente al poder, asegure que el 28 de julio es una fecha clave de alternancia en el poder. Y por lo tanto, reducir 4 eventos presenciales a un evento presencial y uno a través del voto electrónico no presencial. Es decir, he hecho propuestas y metodología cómo llevarla adelante. En consecuencia, decimos que en esta propuesta se convoca una sola vez a 25 millones de peruanos y de manera no presencial a 500.000 de peruanos sin riesgo. Pero además, porque los 4 procesos electorales van a costar al país cerca de 700 millones de soles. Y solo haciendo una vuelta y las internas, el país gastaría entre 280 y 300 millones. Estamos en un momento en que es necesario redistribuir bien el presupuesto. Pero como he señalado, hay una reducción en el diseño que yo propongo de movilizar alrededor de 85 millones de veces en personas a reducir a 25 millones. Y ese día, que debe ser presencial, que es en una sola vuelta, colocar una serie, efectivamente, de condiciones para proteger al elector. Porque si el elector no siente que el votar, es un ejercicio que le da garantías, no irá a votar. Y allí sí, en términos de legitimidad, se resiente. Entonces, me acerco al tema de una sola vuelta, no para discutir en general y en abstracto. Sin embargo, a pesar de ello, yo me coloco también en una posición en que el hecho de hacer una elección en una sola vuelta no es ni legítimo, ni no democrático, ni menos democrático de quienes hacen 2 vueltas. He demostrado, y lo puedo hacer con cantidad de información y data, que históricamente en el Perú, y claro, lo señaló la congresista Marta Chávez, de la Constitución del 33 en adelante se votó en una sola vuelta. Ninguno de los presidentes que fueron elegidos, salvo pues Odría en el año 50, donde fue candidato único, ninguno fueron cuestionados la legitimidad de la elección. Ahora hay varias modalidades y uno dice, bueno, vamos a ver cómo pensar, porque lo que se trata no es de agarrarse de una suerte de tipo de elección, como si esta fuera la única posibilidad en lo que es sistemas electorales, y del que estoy metido en el conocimiento casi 4 décadas, y no solamente en términos teóricos, sino en términos de ejercicio de la gestión. Hay muchas posibilidades. Una de ellas, efectivamente, gana quien tiene más votos. Y esto es la regla de la mayoría. Acá y en todas partes, gana quien tiene más votos. Podría ser. Una segunda es, gana, pero si es que hay un umbral que no supera, es el Parlamento quien elige. Esta modalidad es una modalidad que lo tuvo el Perú y lo han tenido muchos países, ¿no? En el año 62, ninguno de los candidatos logró superar el tercio e iba a haber la elección en el Parlamento. Hubo golpe de Estado y esta no se pudo realizar. El año 63 hubo elecciones y Fernando Belaúnde superó este porcentaje. Entonces, una segunda diseño es que elija el Parlamento. ¿Qué ventaja tiene esto? Si el presidente o el candidato no supera el tercio de votos, entonces en el Congreso lo que se produce es un acuerdo político para elegir al presidente.
Entonces no son alianzas electorales, sino son alianzas políticas de sostén. Alianzas políticas de sostén. Bueno, uno me puede contestar, sí, pero esos son en los regímenes parlamentarios. No, esto sucedió acá en el Perú y en la Constitución de América Latina. Pero además, el último país que lo dejó de lado fue Bolivia. Y curiosamente, Bolivia, el mayor periodo de estabilidad que tuvo Bolivia fue entre el año 84 hasta el primer triunfo por mayoría absoluta de Evo Morales. Y antes, los presidentes fueron elegidos en el Parlamento. Una tercera posibilidad de una sola vuelta es cuando el elector tiene dos votos. Es el voto positivo y el voto negativo. Entonces uno vota por quien quiere y por uno vota por la persona o el candidato que no quiere que salga elegido. Y al final lo que se hace en el escrutinio es la diferencia entre los positivos y negativos y gana quien tiene la mayoría de votos de diferencia. Hay otras modalidades. Entonces pensar que simplemente la segunda vuelta es algo así como la llave mágica que soluciona los problemas y solamente se es legítimo así, es un grave error. Además, he señalado y lo he subrayado, que acá el problema de la importación fue una importación a la mitad del diseño francés. No hay nadie que refute diciendo de que ese diseño, así, parcial, ha otorgado, digamos, los beneficios y los objetivos que se plantea en la naturaleza del balotaje. Pensar además que, la verdad, cuando se habla de voto electrónico señalando a Venezuela, no es un buen ejemplo. Por una sencilla razón. El diseño del voto electrónico venezolano, que lo conozco bien, he estado en 4 procesos en Venezuela, con informes de observación señalando de que en esas elecciones no eran elecciones equitativas y las críticas duras al régimen allá en Venezuela. ¿Pero es el problema del voto electrónico? No, era el problema del control del gobierno sobre los organismos electorales. Es como que decir que si es que en un banco hay algunos que roban a través del voto electrónico, que son los dueños o los empleados, ¿no? Señalar que los cajeros automáticos pues no sirven. ¿No? Probablemente son muy buenos, el problema es que quien lo controla es el problema. Por eso es que señalar Venezuela como ejemplo, repito, siempre es un mal ejemplo. ¿Puede la OMPE estar en condiciones de hacer elecciones internas en los partidos? Sí puede. ¿Qué ha pasado en el colegio médico? Los hizo con 50.000. ¿Cuándo un partido político ha votado 50.000? Nunca, nunca. Lo ha hecho con el colegio de abogados. ¿Saben cuál fue el problema del colegio de abogados? ¿Fue acaso el tema del voto electrónico no presencial? Fue porque quienes organizaron la elección era el colegio de abogados. Y eran los colegios. Acá estamos diciendo que quien tiene que organizar es la OMPE por varias razones. Porque tiene experiencia, porque tiene la capacidad, la administración, la logística y la imparcialidad. No ha existido en nuestro país en 20 años un cuestionamiento acerca de la captura de los organismos electorales. El solo señalar eso como posibilidad creo que se tiene que de alguna manera demostrar. Creo además, en relación a la división de Lima en términos de circunscripciones. Esto no es ni baladí ni es inoportuno. Por eso es que nosotros planteamos en la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política un paquete para llegar al bicentenario. Al contrario, el status quo no solamente es conservador, sino es contrarreforma e ir y reproducir aquellos males de los cuales los congresistas tienen que atender. Porque en las campañas electorales, los congresistas acá presentes sostuvieron al electorado de lo que querían era reforma, no status quo, no status quo. Entonces, dividir Lima en 7 es hacer de circunscripciones que tengan 5 congresistas. Y de tal manera que, por ejemplo, 5 distritos sepan quiénes son sus 5 congresistas. Cuando dirigí el Instituto de Opinión Pública de la Universidad Católica, hicimos una encuesta en Lima. ¿Y saben lo que les preguntamos? Denme usted 3 nombres de congresistas de Lima. ¿Saben cuántos acertaron poniendo 3 nombres? Solo el 18%. Porque he dicho que cuando muchos representan a muchos, la representación se diluye. No hay forma de control ni canalización de los intereses ni la representación. Me hablan en términos, me preguntan, perdón, en términos de la votación de los tiempos de afiliación. Cierto es, aquí hay un tema. Yo creo personalmente que tiene que haber un periodo de residencia, estoy hablando de requisitos sobre la candidatura, de residencia en una circunscripción. Muchas veces acá se ha violado o se le ha dado vuelta a la ley, participando siempre en Lima, que es algo así como la tierra de nadie. En general, en las elecciones, en los sistemas electorales, debe haber un periodo en donde se reconoce que ese candidato conoce y puede representar a esa circunscripción. A lo que sí se le puede agregar, y que se le ha agregado en otros países, es el nacimiento. No tanto haber vivido 2 años en cualquier momento. Yo estoy de acuerdo que sean quizá 2 años en el último periodo de inscripción, así como haber nacido en esa circunscripción. Siempre hay un arraigo. Es posible, claro, puede existir aquel que nació de manera casual en un sitio, pero en general me parece interesante la pregunta en ese sentido. Sobre la campaña electoral, miren, y lo conversamos con usted, señor presidente, de manera informada en otro momento sobre la campaña. No hay manera de regular, creo yo, una campaña en estas condiciones. Es decir, la realidad se va a imponer. ¿Y qué se va a imponer?
que los candidatos, si son responsables, no se van a acercar a la gente para tener ese contacto que había. Ese contacto de abrazar, dar la mano, comer lo que se les invita en el mercado, eso no puede ser. Probablemente el candidato no lo deba hacer. Y si lo hace, está poniendo en riesgo también a los electores. Probablemente quizá el gobierno a esas alturas aún mantenga estado de emergencia y por lo tanto se limite, ¿no?, las reuniones en ámbitos públicos. También eso es cierto. Entonces, claro, ¿va a ser atípico? Sí, va a ser atípico. Probablemente sea atípico, pero también es cierto que la política va a cambiar. Y contra lo que critican en relación a las propuestas que algunas veces hemos hecho, es que muchos de los partidos que están presentes en el Congreso aprobaron, al contrario, una ley mucho más reglamentarista. Por ejemplo, la Comisión de Alto Nivel no señaló que había que tener, por ejemplo, comités provinciales, porque un partido se puede agrupar en términos en el norte porque tiene más gente a nivel departamental y en el sur de repente donde tiene mucha, agrupando distritos. Le dijimos que el partido tenía todo el derecho a organizarse libremente. Lo único que pedíamos como condición era que un tercio de sus miembros no debían de ser más de un tercio de sus miembros de una sola circunscripción. Muy por el contrario, decimos efectivamente son asociaciones privadas y que tienen todo el derecho de organizarse y dotarse de todas las normas, ellos por la naturaleza misma. Ha sido el Congreso y muchos de los partidos acá presentes quienes aprobaron regulaciones mucho más burocráticas. Mucho más burocráticas. ¿Saben cuánto pusimos nosotros como número de miembros que debe tener un partido? ¿Y saben de dónde sacamos el número? Lo sacamos de la siguiente manera. ¿Cuántos son los candidatos que debe tener un partido para presentarse en todas las elecciones? Presidente, vicepresidente, parlamentarios, parlamento andino, gobernadores, alcaldes, consejeros, concejales. 12.524. Perdón, 12.424. Dijimos, si un partido político va a tener, digamos, algunos beneficios, pues debe tener por lo menos los militantes que en número pueden ser candidatos. Esa fue nuestra propuesta. El Congreso dijo, no, son pocos, se van a multiplicar, lo duplicamos. Y hoy día en el Congreso, muchos se dan cuenta que no pueden cumplir siquiera con eso, que lo aprobaron muchos los partidos. Nosotros no propusimos ese número. Nosotros propusimos, bajo el siguiente razonamiento, que puede ser discutible, pero contra eso lo único que se dijo es el doble. ¿Y por qué no el triple? ¿Por qué no el 1.5? ¿Cuál era detrás de este razonamiento? Que es lo que yo personalmente creo que es necesario hacer. Es decir, en cada sustentación debe haber, sobre todo en la exposición de motivos, la información, la evidencia y la lógica argumentativa como para que los artículos sean propuestos. Y entonces, ¿qué se puede hacer? Por ejemplo, se dice, regular redes sociales forma parte, les he dicho, de por lo menos 2 importantes redes internacionales que está discutiendo el tema de coronavirus y elecciones. Pero además, como experto en términos de observar cómo se está manejando eso, y una de las cosas que se ha discutido es casi la imposibilidad de regular redes, que finalmente tampoco es que se necesita mucho dinero, sino en muchos casos hay personas, grupos, asociaciones que pueden tener muchos seguidores sin inversión, sino probablemente con imaginación y buenas propuestas. Yo creo que finalmente entonces, si bien es cierto, va a ser atípico, también es cierto, vamos a poner y hacernos números. ¿Cuánta gente participa de manera presencial en una campaña? ¿Cuánta gente? Y lo podemos decir así, preguntando a través de esta exposición a quienes nos están viendo. Si alguna vez fueron a un meeting, si alguna vez fueron a una reunión partidaria, si alguna vez fueron a algún evento partidario, en plena campaña, y probablemente sea la minoría. Y entonces, el hecho de que tengamos una elección de esta naturaleza, no creo que lo va a deslegitimar. Creo que además la política va a cambiar. Va a cambiar. Si el Congreso en este momento está haciendo reuniones que probablemente hace 3 meses ni siquiera se imaginaban, ahora va a ser necesario quizá el local del partido, donde el Jurado Nacional de Elecciones tiene que fiscalizar el local donde se gasta dinero público. Probablemente la reunión del partido sea a través de Zoom, Teams y otros. La política va a cambiar. No es posible no atender a esas necesidades. Finalmente, termino, no quiero dejar de responder a los congresistas. ¿Hay tiempo para una reforma constitucional? Depende de la voluntad de las bancadas. Depende de la voluntad de las bancadas. Si entienden de que lo que se va a decidir es importante, sí es posible. Estamos en una legislatura, el 28 de julio empieza la segunda, y si hay acuerdo político sí se puede modificar la ley. Por otro lado, y con esto termino, señor presidente, nuevamente, mi propuesta tiene una lógica no solamente argumentativa, sino que baso en los requisitos que he señalado constantemente. Primero, participación ciudadana. Segundo, seguridad sanitaria. Tercero, reforma. Entonces, si es que se hace una sola vuelta, y esta es, digamos, en el primer domingo de junio, tenemos de acá hasta junio del próximo año para no solamente llevar adelante procesos que permitan que los organismos electorales estén dotados de recursos y seguridades que tanto se quieren, no solamente para la parte presencial, sino también para la parte del voto electrónico no presencial, que yo, como lo han declarado algunos de ustedes, estoy a favor de que sean en las internas, más no en la elección general, porque para los términos y las condiciones que estamos sería un riesgo. Porque una cosa es hacerlo en 500.000 de personas y otra cosa es hacerlo para 25 millones de personas. Es 50 veces más.
Pero no solamente eso, sino que no hay ejemplo en el mundo que de un día para otro se pasó de lo presencial al voto electrónico no presencial. Y también quiero aclarar, y es necesario tener en cuenta, cuando se habla voto electrónico, tampoco estoy a favor para que en estas elecciones se siga desarrollando el voto electrónico presencial, porque es lo mismo que el manual. Lo mismo, ese contacto de la gente que ahí está, igualmente el riesgo. Solo termino, señor presidente, y a través suyo de los señores congresistas. Me decían que cuando preguntaron a los organismos electorales que si ellos están de acuerdo en una o dos vueltas, yo no escuché una respuesta enfática de ellos. Creo que ellos no se quieren comprometer a una discusión si hay una o dos vueltas. Consideran que esta es una discusión que lo deben dar en el Congreso. Estamos dando opinión. Y yo sí creo, de manera además de conocimiento, experiencia y técnica, que sí es posible hacerlo. Por eso estoy dando argumentos. Los organismos electorales no han dado respuestas sobre eso. Pero tampoco, de la misma manera como ellos no pueden haber dicho que en abril y mayo, junio, todo ya está resuelto, porque ¿saben qué? Ustedes también lo han señalado. Puede que el próximo año no exista vacuna. Puede que convivamos con el coronavirus. Solo que los niveles de afectación y probablemente fallecidos disminuyan. Pero hay un momento en que el país tiene que seguir caminando. Y las elecciones también. Y en consecuencia, y lo repito ahora, de lo que se trata es garantizar que el 28 de julio del próximo año existan nuevas autoridades con elecciones que sean legítimas, limpias, incuestionables, que son los que yo creo que se pueden hacer tranquilamente una vuelta. Y miren, yo tengo experiencia en haber dirigido una institución. A mí me eligieron el 7 de diciembre del año 2000 y las elecciones ya estaban convocadas el 8 de abril, 4 meses. Tuvimos que cambiar toda la institución electoral, 75% del personal, porque eso nos exigían. Nos pudieron dar dinero, pero en corto tiempo el dinero muchas veces no se puede gastar. Se hicieron las elecciones más observadas en la historia de este país. Y entonces decir que existe el corto tiempo, sí, para muchas cosas. Pero hoy en día, los organismos electorales tienen 20 años de experiencia de elecciones limpias. Las autoridades son importantes, pero también es cierto que su personal y sus autoridades de mando, de gerentes, directores, lo son también porque tienen mucha experiencia. Finalmente, las alternancias en las autoridades lo tiene que decidir la Junta Nacional de Justicia, que ha dicho que va a ser un proceso en donde produzca, esperemos que sea así, de autoridades investidas no solamente de legitimidad, sino de conocimiento y experiencia. Solo eso, señor presidente, es suyo de los señores y señoras congresistas. Agradezco por la invitación y espero que ustedes, que tienen ya un gran reto, tomen las mejores decisiones, no solamente para el Parlamento, sino para los peruanos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su intervención, doctor Fernando Tuesta, por su ilustración. Le quedamos muy agradecidos.